Hola, hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad por separación. En primer lugar vamos a ver las características del trastorno según la CIE-10, el DSM-4 y el DSM-5. En primer lugar, la CIE-10 brinda las siguientes características. Como mínimo, han de aparecer 3 de los siguientes síntomas. Preocupación sin justificación por posibles daños que puedan ocurrir a personas significativas o temor a que alguna de estas muera o les deje. Número 2. Preocupación injustificada por un acontecimiento que les separe de personas significativas. Por ejemplo, perderse, que ocurra un secuestro o un asesinato. En tercer lugar, desagrado o rechazo repetido a ir al colegio, sobre todo por miedo a la separación. Dificultades para separarse por la noche manifestado por desagrado o rechazo repetido a irse a la cama sin una persona significativa cerca. Frecuentes despertarse durante la noche para comprobar o para dormir cerca de personas significativas. Desagrado o rechazo repetido a dormir fuera del hogar. Temor no adecuado y persistente a estar sin personas significativas en casa durante el día. Repetidas pesadillas sobre el tema de separación. Síntomas somáticos reiterados, como náuseas, dolores gástricos, cefaleas o vómitos, en situaciones que implican separación de personas significativas. Al participar durante o inmediatamente después de la separación de una persona significativa, experimenta malestar excesivo y recurrente, ansiedad, llanto, rabietas, tristeza, apatía o retraimiento social. Para la CIE-10, el trastorno debe aparecer antes de los 6 años y durar al menos un mes. Además, no debe existir un trastorno por ansiedad generalizada en la infancia. La ansiedad no se limita a las situaciones de separación ni alteraciones generalizadas del desarrollo de la personalidad o del comportamiento, trastornos psicóticos o trastornos por el uso de sustancias psicoactivas. Tanto el DSM-5 como la CIE-10, este trastorno se incluye en el apartado de trastornos de inicio en la infancia o adolescencia, si se inicia después de los 6 años según la CIE-10 y después de los 18 según el DSM-5. Se trataría en principio de otro trastorno. Los criterios diagnósticos según el DSM-4. La característica esencial del trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva concerniente al alejamiento del hogar o de aquellas personas a quienes el sujeto está vinculado. La ansiedad es superior a la esperada en sujetos del mismo nivel de desarrollo. La alteración debe mantenerse durante un periodo de por lo menos 4 semanas y empezar antes de los 18 años. Provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social, académico, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. No se establece el diagnóstico si la ansiedad aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, o en adolescentes y adultos si se explica mejor por la presencia de un trastorno de angustia con agorafobia. Los sujetos con este trastorno pueden experimentar malestar excesivo, recurrente, al estar separados de su hogar o de las personas con quienes están más vinculados. Una vez separados de estos, suelen necesitar saber su paradero y estar en contacto con ellos, por ejemplo, mediante una llamada telefónica. Algunos sujetos se muestran extremadamente nostálgicos y desasosegados hasta sentirse desgraciados cuando se encuentran fuera de casa. Pueden anhelar el regreso a su hogar y preocuparse por fantasías de reunión. Cuando están separados de las personas con quienes tienen mayor vinculación, estos sujetos suelen preocuparse por miedos, accidentes o enfermedades que afectarán a dichas personas o a ellos mismos. Los niños con este trastorno suelen expresar miedo a perderse y a no reunirse nunca más con sus padres. Suelen mostrarse desasosegados cuando se trasladan independientemente fuera de su domicilio o de otras áreas familiares y pueden evitar ir solos a distintos sitios. Pueden ser renuentes o rehusar ir a la escuela o a un campamento o a visitar la casa de un amigo o dormir en ella o hacer recados. Estos niños son a veces incapaces de permanecer en una habitación solos y pueden manifestar un comportamiento de aferramiento.
situándose muy cerca del padre o la madre y convirtiéndose en su sombra a lo largo de toda la casa. Los niños con este trastorno suelen tener problemas llegada la hora de acostarse y pueden insistir en que alguien permanezca con ellos hasta conciliar el sueño. Durante la noche pueden trasladarse a la cama de sus padres o a la de otra persona significativa como un hermano. Y si no les es permitida la entrada en el dormitorio paterno, pueden dormir junto a la puerta de este. Pueden tener pesadillas cuyo contenido expresa los temores del sujeto, por ejemplo, destrucción de la familia por incendio, asesinato u otra catástrofe. Cuando ocurre o se anticipa una separación, son frecuentes las quejas físicas, tales como dolores de estómago, cefaleas, náuseas y vómitos. En los niños más pequeños, pocas veces y la especificación es inicio temprano. Esta especificación puede utilizarse para indicar el inicio del trastorno antes de los 6 años de edad. Ahora bien, veamos los criterios diagnósticos según el DSM-5. El criterio A es miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesto de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Malestar excesivo y recurrente, cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidad o muerte. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como por ejemplo perderse, ser raptado, tener un accidente o enfermar, cause la separación de una figura de gran apego. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de la casa o a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo de separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de la casa o dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. Pesadillas repetidas sobre el tema de separación. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas y vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. El criterio B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente durante al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de la casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro del autismo. Delirios o alucinaciones concernientes a la separación en trastornos psicóticos. Rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia. Preocupación por una salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a los allegados u otros significativos en el trastorno de ansiedad generalizada o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Ahora vamos a examinar el desarrollo y curso del trastorno. Los periodos de ansiedad elevada por la separación de las figuras de apego forman parte normal del desarrollo temprano y pueden indicar el desarrollo de relaciones de apego seguras. Por ejemplo, en torno al primer año de edad, los niños pueden sufrir de ansiedad ante los extraños. El inicio puede producirse precozmente en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier otro momento antes de los 18 años, en plena adolescencia. Típicamente hay periodos de exacerbación y de remisión. Tanto la ansiedad por una posible separación como la evitación de situaciones que impliquen separación, por ejemplo ir a la universidad, pueden persistir durante varios años. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastornos de ansiedad por separación no padecerá trastornos de ansiedad deteriorante a lo largo de la vida. Muchos adultos con trastorno de ansiedad por separación no recuerdan que este empezara en la infancia, aunque es posible que recuerden síntomas. Bien, ahora vamos a ver el tratamiento según 2 modelos. El primero es el modelo cognitivo-conductual.
En este trastorno se aplican técnicas cognitivo-conductuales similares a las usadas en el trastorno de problemas de ansiedad. No obstante, al darse fundamentalmente en personas de reducida edad, requiere una serie de adaptaciones. En primer lugar, el entrenamiento de padres y otros educadores en los principios de las técnicas operantes. Fundamentalmente se les enseña a premiar los pequeños avances del niño y a dejar de reforzar conductas que, aunque parecen aliviar la angustia del paciente, no hacen sino prolongarla innecesariamente. 2. Exposición gradual en vivo a situaciones de separación. 3. Relajación. La relajación es una respuesta incompatible con la ansiedad. No se puede estar relajado y ansioso a la vez. Lo más habitual es utilizar la relajación progresiva. Algunos otros métodos de relajación que se pueden utilizar son la risa, el juego y la música. Las técnicas de modelado. Estas técnicas se usan reforzando al niño sistemáticamente a medida que se anima a realizar la conducta del modelo y dándole indicaciones de cuál es la forma de proceder, la llamada guía física. Es importante que el modelo resulte atractivo al niño, se asemeje a él y sea un modelo de afrontamiento y no de dominio. Mientras más modelos de este tipo, mejor. Atender a la tarea es muy necesario. Imágenes emotivas. El niño ha de imaginar situaciones diarias donde participen sus personajes favoritos, lo cual genera emociones gratas. Se le dice al niño que imagine situaciones que le provoquen algo de ansiedad para ir pasando a otras más angustiantes. Las emociones positivas del principio de la técnica tienen un efecto de inhibición sobre la angustia posterior. Práctica reforzada o moldeamiento. Se pacta un objetivo final y se fragmenta en una serie de objetivos intermedios que vayan de la situación actual en que se encuentra el niño al objetivo último. Y luego se va premiando la consecución de cada uno de los objetivos parciales para así llegar al objetivo final. Y por último, las técnicas cognitivas. Se trabajan aquellos pensamientos o imágenes que podrían estar implicados en el trastorno. Fundamentalmente, en este trastorno se usan las autoinstrucciones positivas. Esta técnica, sin embargo, requiere unas ciertas habilidades intelectuales que le hacen inadecuada para niños de reducida edad. En segundo lugar, el modelo médico. En algunos casos muy severos, las personas que padecen de este trastorno se pueden beneficiar del tratamiento con antidepresivos o medicamentos contra la ansiedad para ayudarles a sentirse más calmados. Se debe tomar en cuenta la edad, salud global e historial del paciente. La extensión de los síntomas del niño, la tolerancia a medicamentos específicos o terapias, las expectativas del tratamiento de la condición, la opinión o preferencia de los padres. También es importante resaltar que en estos casos severos se suele utilizar, junto con el tratamiento médico, una terapia cognitivo-conductual, la que es de mucha ayuda para el mejoramiento del paciente. Y esto ha sido todo sobre el trastorno de ansiedad por separación.